Hola, buenas tardes, queridos amigos de Formación del Escritor. Aquí otra vez más en uno de nuestros encuentros. Les queremos recordar que estamos en las últimas 2 semanas de nuestro concurso de poesía. Manden sus trabajos de no más de 30 versos a este mail: primer concurso literario 2022fe@gmail.com. Tienen las bases, todos sus profesores se las han dado, así que los esperamos a mandar sus trabajos. Por otra parte, les queremos comentar a todos que nuestros amigos de SADE nos han comunicado que este próximo sábado 22 a las 9:30 de la mañana tendrán lugar los 24 Juegos Florales de 3 de febrero. Estos son juegos de poesía repentista, es decir, van ustedes, porque son presenciales, a la Biblioteca Alberdi, en Sarmiento 2706 Caseros, y allí los organizadores les van a dar unas consignas y tienen 3 horas para trabajar en un poema de no más de 30 versos que tienen que luego que pasar el limpio, no hay más datos que su DNI y luego se retiran. A la tarde, a las 17:30, los jurados, que después conocerán, que no son de SADE, sino de otros lados, dan su veredicto con 3 primeros premios y 3 menciones. Así que nos dicen que los esperan con ansias a los alumnos de Formación del Escritor. Vamos, chicos, anímense. Ahora vamos a escuchar una clase muy interesante, una clase que fue grabada en vivo, fue grabada en las aulas de la EMAC, van a escuchar los ruidos de otras clases, todo lo que pasaba alrededor. Es la clase de teoría literaria, una materia de primer año que dicta nuestra queridísima profesora Kelly Gavinoser, y allí están tratando un tema de narratología, que es el tema de los personajes, y van a tratar de descifrar entre todos a un autor, Philip Amon. Lo van a leer, lo van a ir viendo y van ustedes con nosotros a compartir lo interesante de estos aprendizajes. ¿Escuchamos esta clase? La noción de personaje no es una noción exclusivamente literaria, no es una noción exclusivamente antropomórfica. Por ejemplo, el espíritu en la obra de Hegel puede ser considerado como un personaje. El presidente de una sociedad anónima, la sociedad anónima, el legislador, el mandato y el dividendo son personajes más o menos antropomorfos y figurativos, puestos en escena por el texto de la ley sobre las sociedades. El huevo, la harina, la manteca, el gas, son personajes puestos en escena por el texto de la receta de cocina. También el microbio, el virus, el glóbulo, el órgano son los personajes del texto que narra el proceso evolutivo de una enfermedad. No está ligada a un sistema semiótico exclusivo. La mímica, el teatro, el cine, el ritual, la vida cotidiana con sus personajes institucionalizados, la historieta, ponen en escena personajes. Es tanto una reconstrucción del lector como una construcción del texto, el efecto personaje. No es tal vez más que un caso particular de la actividad de la lectura. Las funciones del lenguaje establecidas por Jacobson
pueden permitirnos establecer una clasificación de los personajes. Hablaremos así de personajes emotivos, conativos, referenciales, fáticos, poéticos, metalingüísticos, según su función dominante en el texto. Otra clasificación puede basarse en los tipos de signos, referenciales, deícticos y anafóricos. Se pueden establecer así tres categorías de personajes. Una categoría de personajes referenciales, personajes históricos, Napoleón III, en la Rochelle McQuartz, mitológicos, Venus, Zeus, alegóricos, el amor, el odio, sociales, el obrero, el caballero, el pícaro. Todos remiten a un sentido pleno y fijo, y movilizados por una cultura, a roles, programas y empleos estereotipados, y su visibilidad depende directamente del grado de participación del lector en esta cultura. Deben ser aprendidos y reconocidos, integrados en un enunciado. Servirán esencialmente del anclaje referencial al remitir el gran texto de la ideología, de los clichés o de la cultura. De los clichés o de la cultura. Producirán aquello que Barthes llama un efecto de realidad. Una categoría de personajes de embragues son las marcas de la presencia en el texto del autor, del lector o de sus delegados, personajes y portavoces, coros de tragedias antiguas, interlocutores socráticos, autores que intervienen, Watson al lado de Sherlock Holmes, personajes de pintores, escritores, narradores, charlatanes, artistas. Su locación serán a veces muy difícil, debido a que la comunicación puede ser diferenciada de textos escritos. Diversos efectos de borrado y enmascaramiento pueden perturbar la decodificación inmediata del sentido de tales personajes. Una categoría de personajes de anáforas. Aquí una referencia al sistema propio de la obra es lo único indispensable. Estos personajes tejen en el enunciado una red de apelaciones y remisiones a segmentos de enunciado de longitud variable. Elementos con función esencialmente organizativa y cohesiva son en cierta medida los signos mnemotécnicos del lector. Personajes de predicadores, personajes dotados de memoria, personajes que siembran o interpretan índices. El sueño premonitorio, la escena de la confesión o la confidencia, la predicción, el recuerdo, el flashback, la cita de los antepasados, la lucidez, el proyecto, la fijación de programas son los atributos o las figuras privilegiadas de este tipo de personajes. Observaciones. Una persona puede formar parte, simultáneamente o alteradamente, de estas tres categorías. Toda unidad se caracteriza por su polivalencia en contexto. La última categoría es la que más nos interesa. Si por una parte todo enunciado se caracteriza por su fuerte cohesión interna, por su redundancia, por su economía, si por otra parte el enunciado literario, en tanto que un enunciado escrito diferenciado, debe explicitar y construir su propio código de consumo y de lectura, su propia autonomía y su propia gramática. Esta gramática se caracteriza probablemente por cierta hipertrofia de lo anafórico, por su recurrencia, por su reenvío perpetuo a una información ya dicha, por la red de oposiciones y semejanzas que lo vinculan. Todos los personajes de un enunciado tendrán entonces permanentemente esta función anafórica, económica, sustitutiva, cohesiva y mnemotécnica. Bueno, esta última parte es, digamos, una síntesis fundamental. Pero
para asustarnos un poco de todas las posibilidades que hay de ser personajes, viene todo el listado anterior. Y es bueno que recordamos el primer párrafo en especial, que es una negación. Ya lo aclaro desde entrada. Así que une esa negación con la parte final de esta síntesis, adaptación de Philippe Amon. Así que ahora otra de ustedes vuelva a leer el primer párrafo. Yo leo. Bien, muy bien, y nos vamos deteniendo. Sí. Bien. La noción de personaje no es una noción exclusivamente literaria. Para ahí. Que si partimos de aquí para poder darnos cuenta que hay personajes multifacéticos en la realidad de la realidad, en la realidad real. Para después, si nos abocamos a la literatura realista, que es la realidad literaria, ver qué toma de la realidad real en relación con lo que vimos recién en descripción, sino el cultivo estético del léxico, del lenguaje y de las relaciones que hay textuales para ensalzar el valor de los personajes en los tres géneros literarios aristotélicos, subrayo aristotélicos, gracias a la importancia que le da especialmente acá un contertulio, porque estamos ahí contertuliando, si cabe el gerundio, estamos. Entonces, qué importante es ver lo que hay afuera, que llamamos personajes, y agrego esto nada más para poder concientizar. ¿Cuántas veces, y disculpame, Oscar, te lo digo que vos sos actor y tu propio personaje? Vamos, qué cosa tu elección de lo teatral, qué maravilla. ¿Estamos? Entonces, qué relación intrínseca hay tu realidad real y la otra simbólica, metafórica, que es lo teatral como género literario inclusivo en Aristóteles, género dramático. Sí. ¿Estamos? Ahora volví a leer esa primer enunciado. No, Dice, no es una noción exclusivamente literaria. bien. No es una noción exclusivamente antropomórfica. ¿Qué dijimos? ¿Que es antropomórfica o no dijimos? No lo dijimos. Que tiene forma o apariencia humana. Humano. Por ejemplo, ¿qué personajes hay que no representan seres humanos, tanto en lo narrativo como en lo teatral o determinadas especies narrativas que ya no se usan como la fábula? Ahí tenés animales, los animales. Claro. Ah. O objetos. Objetos. O objetos. Por eso en la fábula menos también hay objetos que hablan. Por eso, ¿sabemos qué quiere decir fábula? ¿En latín? No. De fábula, cuando empezó el latín, que es llamado vulgar, el hablado, por ser palabra esdrújula, desapareció la U. Pasó a fábula. Desapareció la F, que existe doble, y tenemos habla. Como fojas, hoja. Problema gramatical de la lingüística diacrónica, quiere decir cambios a través del tiempo. Fidalgo, hidalgo. Ni más ni menos. Gracias, Cervantes. Exacto. ¿Estamos? Entonces, volví a repetir este pedacito para ir después salteando lo que podamos. No es una noción exclusivamente antropomórfica. Bien, ya tenemos algunas manifestaciones. Después interrumpan ustedes.
y digan qué les parece. Y si saben algo de lo que sigue. A ver, Por ejemplo, el espíritu en la obra de Hegel, para ahí. ¿Cuál es el personaje que nombraste? el espíritu. Ah, qué palabra conflictiva. Ujú. Teoría, estamos, religiosa y hasta de autoayuda más o menos. ¡Qué barbaridad! Desde la culturalización de cuerpo y alma de Descartes, y van a ver el año que viene en lingüística como lo toma el gran lingüista Chomsky, en un libro que se llama Lingüística Cartesiana. Lo discute Descartes tomando una parte positiva y la profundiza. Entonces se habla de cuerpo, alma y espíritu. Y el gran metafísico de Hegel, que dio políticamente dos historias terribles durante varios años, así dicen los historiadores, vamos, por la interpretación opuesta del personaje espíritu, que es controvertido. Si algo les interesa, busquemos así pluralizo, sin irnos a extremos que Hegel provocó con su léxico y su puntualización, opuestos interpretativos, por ese personaje no literario. Sigamos. El espíritu en la obra de Hegel puede ser considerado como un personaje. El presidente de una sociedad anónima, la sociedad anónima, el legislador, el mandato y el dividendo son personajes más o menos antropomorfos y figurativos, puesto que en esa escena, por el texto de la ley sobre... Perdón. El presidente de una sociedad anónima, la sociedad anónima, el legislador, el mandato y el dividendo son personajes más o menos antropomorfos y figurativos, puestos en escena por el texto de la ley sobre las sociedades. Ahora voy a agregar algo que no está en este párrafo presente. ¿A qué pertenece la harina, los huevos y el azúcar? La receta de Sí, cocina. ¿Son personajes? No. Son personajes personajes de de la la receta sí son Sí, personajes. Son personajes. Y de ese género discursivo, gracias Martín, que se llama instructivo. Claro, Ujú. por eso es imperativo. Y claro, Incorporar la harina, los huevos. Esa. y claro, hoy día. Y la rueda del auto, que sí, ahora con el tema actual, de las gomas, la gomería. Si no hay gomas, ¿qué pasa? ¿Desaparecen qué? Ese. ¿Qué personaje? La Porque goma, hay una fábrica que no estaba con problemas, entonces no se estaba fabricando neumáticos. Ujú. También es personaje. Entonces se había encarecido. También es el personaje. Y las gomas son el personaje fundamental del auto. Claro. Aunque se considere el otro. Estamos, y hay otros principales también. Ujú. Ufa, otros personajes. Se dan cuenta qué interesante. Acá la figura retórica, señora, vuelvo a lo que nos apabulló y nos hizo estudiar de memoria. Estamos, la prosopopeya, Ujú. palabra griega. Ay, qué cara que pone Marito. Vos no sabés griego, no sos así. Un aporte técnico. Bueno. Es lo opuesto No, a yo quiero la traducción de prosopopeya castellana. ¿Qué es una prosopopeya? es lo opuesto a la No sé el significado exacto, pero es la personificación de objetos, de cosas. No son animales. Tal cual. Porque los animales personificación. decimos personificación. Y prosopopeya también. Claro, puede que ser. se usa como eso, sí. Claro. Muchas gracias. De nada. ¿Estamos? Entonces, gracias. Así que no me clase con la realidad real. ¿Qué personaje? Ujú. Bueno. Me quedé pensando igual. Y no nos sigamos hablando del Y tema. Popeye me suena a hito, y Pro me... Ahí es como que, ¿no?
Gracias que te fuiste ahí. Epopeya. Poner en prosa una epopeya que también es narrativa. Estamos como figura principal, destacada, ese personaje. ¿Quiénes eran personajes que pertenecen a una historia y que son metáforas y símbolos, como lo dice Sopa, Esopo? Y así, pues, esclavo liberto, ya lo dijimos. Está en su momento histórico y en su lugar. Miren qué interesante. Entonces, personaje, qué bien. Gracias, Filipe Amón, para llevar todo esto de la literatura. ¿Hace un aporte técnico? Ahora sí. Acá dice personajes más o menos antropomorfos y me llama la atención que el Código de Comercio establece a una sociedad como persona jurídica. Muy bien. Y nosotros le podemos decir personaje entero. Para que no se ofendan los leguleyos. Y ya ven que tenemos términos despectivos. Leguleyo, con ese sufijo. Qué interesante la polisémico semántico. ¿Estamos? Que tenemos en los sufijos. Por eso, en el texto descriptivo había un diminutivo. Y hay muchos diminutivos despectivos. Chiquilines. Belluditas y chiquitines, ¿no? Otro diminutivo chiquilín. Y no me acuerdo más. Y en un sector espacial de nuestro país, por influencia del guaraní, Guricito. El gurí. De Guricito. Fíjense qué rico el léxico para determinar los cronotopos. En Gualeguaychú ya se habla eso. Y claro. Te vas a la calle y decís, gurí, decime la hora. Te dice la hora como... Se entiende al toque, ¿eh? Y fíjense qué divertido, Gualeguay, Gualeguaychú. Agregado otro sufijo además de la I que viene del guaraní. Nos estamos convirtiendo en personajes, ¿eh? Hasta la Y final como letra sonora, que viene de la terminación que identifica el guaraní. Y escrita en castellano con la I que viene del griego, distinta formato. En cambio decimos guri, la terminación aguda que lo caracteriza. Lo estamos haciendo personaje. ¿Estamos? ¡Qué barbaridad! Miren qué interesante Filipe Amón. Y después lo podemos meter todo esto en personajes literarios. Se mueven en un texto narrativo o poético. Bien. Estoy pedante. Y lo digo a propósito. ¿Cómo que no? Piensan que no estamos en el tono. Y esto lo miran. Un gesto no verbal. Claro. Graciela Montenegro se puso un cierre de lámpago en la boca. El cierre de lámpago con 2 dedos. Claro, así. Personaje. Por supuesto. Dale. La mujer callada. El huevo, Dale. el huevo, la harina, la manteca, el gas son personajes puestos en escena por el texto de la receta de cocina. También el microbio, el virus, el glóbulo, el órgano son los personajes del texto que narra el proceso evolutivo de una enfermedad. Para ahí. Los cuentos para niños que me tocó a mí hace muchos años buscar un dibujante. La materia ciencias naturales en esa época. El cuentito del ciclo del agua para que los chicos lo entendieran. Nosotras maestras. ¿Sí? Y los cuentitos, con el cuentito que tuve que adaptar yo, el asistente,
tradicional y me mandó la parte, ya les dije, que ese pedante, que me dibujó el río, las nubes y las gotitas con caritas subiendo y bajando. Y el dibujo animado que se hizo después. Con el gran dibujante argentino, pero no me acuerdo el nombre. Falleció hace muchos años. ¿Vieron cómo los dibujantes convierten elementos reales y los personifican? Ufa. Please continue. No está ligada a un sistema semiótico exclusivo. ¿Qué quiere decir semiótico? Signos, códigos, El sistema señales. ¿De qué? de la lengua. Significado. De los signos. Ah, semiótico, semeion en griego, se traduce en castellano por signo. Sí. Entonces, sistema de signos. Es decir, la manifestación o expresión de los contenidos. Saussure. Significado o contenido o idea. Significante o expresión de esa idea. Todo es el signo. Su expresión con su contenido. Somos seres humanos que tenemos mente, son psíquicos. Así que todo esto que está diciendo Felipe Pont, sin decir psíquico, es todo lo que se nos representa para constituir en personajes que sean entendibles lo que no lo son. Y son personajes actantes, vimos a Greimas. La representación es actuada, teatro, y es activa. No son personajes simplemente citados. Fundamentalmente, en esta interpretación de personajes, son todos dinámicos. Y analógicos, comparativos. Por favor, todo esto forma parte de lectura. Continúa. La mímica, el teatro, el cine, el ritual, la vida cotidiana con sus personajes institucionalizados, la historieta, ponen en escena personajes. En tanto, una reconstrucción del lector como una construcción del texto, el efecto personaje, no es tal vez más que un caso particular de la actividad de la lectura. Para ahí. Tenemos acá lo de Felipe Pont para continuarlo la semana próxima. Estamos, sobre todo, a partir de este párrafo, solo para debatir teorías extremas que no se concilian. Hasta la última mitad del siglo pasado, la teoría del lector era la fundamental. Y había que repetir al lector leyendo e interpretando desde el punto de vista del lector. Aparece Martes, después de hablar de lo polisémico. Quiere decir, desde el lector fundamentalmente. Y aparece lo que se llama la teoría de la recepción, que no alcanzamos a ver este año. Pero yendo al extremo, por parte de algunos teóricos, en donde no se hace el equilibrio que acá dice Felipe Pont. Volví a leer. Es tanto una reconstrucción del lector como una construcción del texto. El efecto personaje no es tal vez más que un caso particular de la actividad de la lectura. Extremo a Pont. Porque sin querer se habló del texto en primer lugar. El texto es el que escribe el escritor, el autor. Es el tejido que arma. Entonces, si no entregamos los dos, y nos implicamos los dos, estamos corriendo por caminos extremos. Lo polisémico, que
que luego Barthes en un libro que no creo que vamos a alcanzar a leer, que es SZ, S mayúscula, barra, Z mayúscula, más allá de lo polisémico, de las posibilidades lectoras, de las muchas significaciones. Si no es lo que dijimos hace un rato, encontrar en lo dicho lo no dicho, lo implícito. No quiere decir que el escritor no lo haya dicho o no lo haya descubierto una vez escrito y publicado. ¿Cuántas veces decimos nosotros, quién escribió esto? Y recién entendemos lo que escribimos. Entonces la relación es ida y vuelta constante. Y no muchas veces lo peligroso que es la tergiversación lectoral. Es donde interviene lo ideológico, no las ideas. Negativo, partidista. Y partidista no quiere decir solo partido político. Tomar partido, y si está partido, recobremos léxicamente la palabra partido. Partimos algo que es un entero. ¿No? Se llama partido, como si fuera partido. Y es un Partido. entero. Es una contradicción. Ah, Ah, entonces fíjense lo que nos dijo Graciela a principios de año. ¿Qué es lo que me abrió este panorama? No es porque lo abrí yo. Acá está el punto de partida del año lectivo. que releer. Lector es un relector constante. Sorprendernos incluso de lo que nosotros mismos leemos, como ahora, incluso lo que escribimos. Y repito la anécdota que voy a decir cada vez más. Un día le doy a mi hija, lectora, escritora, y dije, ¿qué hace acá? Un poema mío, malo, en mis textos para publicar. Mami, lo escribiste vos. Anecdótica, de la cual sigo aprendiendo. No es anécdota, anecdótica, es adjetivo. Hay algo que me perdí que no entendí. Pará. ¿De quién Porque era? dijiste No, que que ella hace aquí preguntó de quién era el poema. el poema. Era la de ella. Era tuyo. Era de ella, claro. Una que, bueno. Me costó reconocerlo, Ah, me lo saqué de encima. Bueno, nos pasó hace poco, Kelly. Sí, señora. Me dijiste esto, no sé de quién es. Yo dije, mío no es eso, yo no lo escribí. ¿Viste? ¿Acordás? Era mío. Yo no puedo haber escrito eso. Mira. Te estuve provocando y salió. Era un poema. yo debo tener por lo menos una veintena o una docena de poesías que son 3 estrofas. Se ve que en ese hasta 3 estrofas era mi límite. En esa época. ¿Viste? No, pero esto era una crítica que yo le hacía a ese poema. Sí, no. Sí, Dije, yo entiendo. no, estas cosas yo no escribo. Que me hace escribir sobre. ¿Te acordás que le Como no me voy a acordar, por algo me acordé de lo mío. Le critiqué los adjetivos, esto no es mío, no es de mi estilo. Bueno, Era y mío. tenemos un tema pendiente muy arduo en esa carrera. Muy, pero muy arduo. El tema del plagio. Claro. Mirá que sigue grabando. Hubo algo histórico donde un gran escritor argentino, que sigo no lo voy a nombrar, No lo nombré. leyendo con gran placer, que hasta su mujer, gran teórica, desde Estados Unidos, y digo lo real, publicaron en Clarín algo que se difundió. Lástima que me robaron el Clarín un enemigo, y lo robó, que también plagiaba. ¿Pero le Ajá. plagiaron a usted, profe? No, pero se Hablo de un gran discutió escritor mucho argentino, un plagio. Para picar la curiosidad. Ajá. Era el momento donde se descubrió el tema que vamos a ver después del personaje, que es el tema de palimpsestos. Entendemos que es un palimpsesto. ¿Quién es? Palimpsesto. Yo lo sabía, mi vida. Título del libro Máximo de Gerard Genet, Gerard Genet, sí. que vamos a ver una síntesis muy sintética. Plural, palincestos. Palimpsesto. Palim. De origen griego que tomaron de los egipcios. Palincestos.
Alimp, sí, donde hablan de uno de los temas más importantes, es la intertextualidad, relaciones entre textos. Y a partir de intertextualidad, de ese prefijo inter, vamos a ver lo que es transtextualidad, lo que la atraviesa, lo que es hipertextualidad, arriba, textualidad, y lo que es hipotextualidad. Hiper, ¿Hipo o hiper? griega, Hipo. prefijo, y hipotextualidad. Bueno, queridos amigos, realmente hemos aprendido mucho sobre lo que son personajes, ¿no? Mucho más de lo que pensábamos. Bueno, de esta manera nos despedimos de ustedes. Los esperamos como todos los miércoles a las 17 por Hipervínculo Radio. Nos vemos.